Estimados estudiantes del Núcleo de Diagnóstico Organizacional, en esta presentación o en esta serie de videos voy a explicar las matrices resumen que dan por terminado todo el proceso de auditoría interna que ustedes vienen desarrollando de acuerdo con la explicación de las 5 primeras partes, las cuales vimos en las sesiones de clases respectivas. Voy a centrarme específicamente a explicar cada una de estas matrices resumen, la cual pues prácticamente empieza a cruzar, primero que todo, o a recopilar o a resumir toda la información que ustedes han ido acopiando desde las primeras partes de la auditoría interna. Y también vamos a ver las matrices de análisis cruzado, las cuales nos permiten concluir y establecer el diagnóstico de la organización que ustedes están trabajando. Entonces, en este sentido, vamos a ver prácticamente 8 matrices resumen, las cuales nos permiten establecer, primero que todo, cómo se encuentra la organización a nivel interno, es decir, determinar y analizar las fortalezas y las debilidades, y también nos permite hacer un análisis cruzado. ¿Qué es el análisis cruzado? Cuando nosotros, después, pues obviamente al tener identificadas las fortalezas y debilidades, lo que hacemos es cruzarlas con las oportunidades y las amenazas. Y esto nos permite establecer un diagnóstico cruzado porque involucramos tanto variables internas como variables externas. Para finalizar después con 4 matrices importantes que tienen que ver con la matriz PEGEA, que significa perfil de evaluación de la posición estratégica y evaluación de acciones, la matriz BCG, que es la del Grupo Consultor de Boston, el árbol del problema y el diagnóstico del modelo de negocio que tiene la empresa que ustedes están diagnosticando a través del lienzo Canvas. Bueno, entonces en primera instancia voy a recordarles lo siguiente. Ustedes, la auditoría interna segunda y tercera parte, la han trabajado con el libro Checklist para el diagnóstico empresarial de Luis Muñiz. Más específicamente, la auditoría interna segunda parte, o sea, la parte financiera, la han trabajado el capítulo 8 del libro y la tercera parte la vienen trabajando del capítulo 2 del libro. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Como ustedes han ido diligenciando esos Excel que aparecen en el aula virtual, con cada uno de estos 2 capítulos que hacen parte o hacen referencia a la auditoría interna tercera, segunda parte, ustedes lo que tienen que hacer es tabular y procesar esos datos. Para esto yo les sugiero, y aquí lo dejo estipulado, que revisen las páginas 155 a las 161 del libro. Ahí van a encontrar un mini tutorial de cómo tienen que procesar la información. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a salir estas 3 hojas, TD0, TD1 y TD2, de las cuales ustedes, para efectos del trabajo que están aplicando, ustedes van a tomar gráficas de TD0 y de TD1. ¿Listo? Gráficas de TD0 y TD1. Pero entonces para generar estas gráficas, por eso se requiere que ustedes lean de la página 155 a la 161, donde encuentran la manera como ustedes deben procesar esos datos en Excel. Repito, tenemos que revisar 155 a la 161 y descargar, en pocas palabras, las gráficas que aparecen en TD0 y en TD1. Esas gráficas las deben copiar y pegar en el documento en Word final que ustedes deben presentar. Bien, entonces solamente para esos 2 capítulos, repito, el capítulo 2 que hace referencia a la auditoría interna tercera parte y el 8 que es auditoría interna segunda parte. Solamente esos 2 capítulos de ese libro es lo que estamos manejando, pero para ello ustedes requieren procesar la información que se encuentra el tutorial de las páginas 155 a las 161. Bueno, después de tener todas las 5 partes de la auditoría interna, ustedes hacen una matriz que se llama la matriz de perfil de capacidad interna denominado PCI. Esta matriz es lo que busca es determinar las fortalezas y debilidades potenciales que tiene la organización que ustedes están diagnosticando. Para ello, la estructura de la matriz PCI es similar a la POAM que ustedes hicieron en auditoría externa. Lo único que cambia, o hay 2 cosas que cambian, es uno, que en la POAM evaluamos oportunidades y amenazas, aquí evaluamos fortalezas y debilidades. Y segundo, que en vez de evaluar factores críticos de éxito como en la POAM, aquí evaluamos capacidades internas. ¿Cuáles son las 5 capacidades internas? Entonces, la primera es la capacidad directiva.
que hace referencia a todos los procesos de gestión, al liderazgo, a la toma de decisiones, a la planeación estratégica, todas estas variables. La segunda es la capacidad competitiva o de mercadeo. Todo el tema de gestión comercial y todo lo que hemos visto. Capacidad financiera es la tercera capacidad, la cuarta es la capacidad tecnológica o de producción y la quinta es la capacidad del talento humano. Si ustedes notan, cada una de estas 5 capacidades son cada una de las 5 partes de la auditoría interna que hemos visto. Por ejemplo, para la capacidad directiva es toda la auditoría interna primera parte. La capacidad competitiva de mercadeo es la auditoría interna tercera parte. La capacidad financiera es la segunda parte. La capacidad tecnológica de producción es la cuarta parte. Y la capacidad del talento humano es la quinta parte. O sea que identificar los factores de cada capacidad va a ser un trabajo muy sencillo, porque ya lo hemos visto desde las anteriores auditorías. Entonces, para efectos del trabajo que están desarrollando, ¿cuántos factores por capacidad deben identificar? Entonces, deben calificar o identificar 10 factores por capacidad. Esos 10 factores por capacidad nos van a dar un total de 50 factores en total de la matriz PCI. Repito, es fácil determinarlos. Por ejemplo, nosotros vimos en la auditoría primera parte, interna primera parte, por ejemplo, vimos la matriz de auditoría de rasgos culturales, por ejemplo. Entonces ya con base en esa matriz, ya ustedes determinan si los rasgos culturales, que eso es un factor, es una fortaleza o es una debilidad. Por ejemplo, evaluamos utilidad de los planes. Utilidad de los planes, ese es un factor tal y así lo redactan. Liderazgo, ese es otro factor. Si me hago entender, estilos de dirección. Tal y como ustedes realizaron las matrices de diligenciamiento y las del checklist, esos títulos de esas matrices son los mismos factores. Sencillamente es transcribirlos y clasificarlos si son fortaleza o debilidad. Entonces, aquí está el esquema de la matriz. Observen ustedes, capacidad directiva, aparecen los 10 factores, capacidad competitiva, los 10 factores, y aparecen las 3 columnas. Una que dice fortaleza, otra que dice debilidad y otra que dice impacto. Y cada una de ellas tiene una subdivisión de 3 columnas, alto, medio, bajo, donde prácticamente evaluamos. Recuerden, lo que es fortaleza no puede ser al mismo tiempo debilidad. O es fortaleza o es debilidad y en todas calificar el impacto. Aquí hay un ejemplo de cómo tenemos que hacer la calificación de la matriz PCI. Repito, esta matriz es de 50 factores, o sea, van a definir 10 factores por cada capacidad. Y esos 10 factores se determinan fácilmente con las matrices que ustedes han venido diligenciando desde la auditoría interna primera parte. Esta matriz no requiere análisis. Después tenemos la matriz EFI. La matriz EFI es una matriz resumen que evalúa fortalezas y debilidades las más representativas. ¿Cuáles serían las más representativas? Entonces, si vamos a la matriz PCI, clasificamos todas las que sean de impacto alto, todas las fortalezas y debilidades de impacto alto son las que se evalúan en la matriz EFI, en un número mínimo de 15 factores, en un número mínimo de 15 y máximo de 25. Repito, entre 15 y 25 factores. En total, debe tener la matriz EFI. Repito, seleccionan únicamente las de impacto alto de la matriz PCI. Entonces, ¿cómo la califican? Entonces, aquí tenemos, a cada factor le asignan un peso entre 0 y 1. Si se dan cuenta, es muy similar esta matriz a la F que ustedes hicieron en auditoría externa. Recuerden que la suma de los pesos tiene que dar 1. Y los pesos ustedes tienen que fijar el peso de cada factor, bien sea fortaleza o debilidad. Posteriormente califican en una escala de 1 a 4, donde 1 es debilidad importante, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza importante. Después, ¿qué hacen? Multiplican el peso por la calificación, suman ese total y eso es lo que ustedes analizan e interpretan. Recuerden que el estándar es 2.5. ¿Qué significa esto? Que si una empresa en la matriz EFI saca un puntaje menor a 2.5, significa que es muy débil esta empresa en materia interna. Que si está igual a 2.5, significa que hay un equilibrio entre sus fortalezas y sus debilidades.
pero si la empresa obtiene en su matriz EFI un puntaje mayor a 2.5, significa que la empresa es fuerte, ¿cierto? Es fuerte internamente. Esta matriz requiere análisis, un párrafo de análisis de el resultado. Aquí hay un ejemplo de cómo ustedes pueden plantear la matriz EFI. Observen ustedes fortalezas, debilidades clasificadas y aquí están con los respectivos pesos las calificaciones, peso por calificaciones y este total es el que ustedes van a analizar y a interpretar. Un párrafo de análisis. Bueno, viene el método Deptford. El método Deptford viene de dos palabras, debilidades y fortalezas. Entonces las debilidades en este caso las van a calificar de acuerdo a dos variables. Uno que es la magnitud, que significa el peso relativo de la existencia de las debilidades que hacen reducir la efectividad de los resultados, y la importancia para el negocio. O sea, lo califican en magnitud, o sea, el impacto, el peso de la debilidad y la importancia para el negocio de esa debilidad. Esta matriz, ¿cómo la hacen? Las debilidades y las fortalezas las van a tomar de la matriz EFI. O sea, las mismas de aquí son las mismas que ustedes van a evaluar en el método Deptford. ¿Listo? Entonces, para debilidades se califican de estas dos maneras. En el siguiente video les explicaré cómo se deben calificar las fortalezas en el método Deptford, que aquí cambia un poco. Entonces, ¿cuáles son los criterios para calificar la magnitud de las debilidades? Aquí está la escala. De 8 a 10 muy alto, 6 a 7.9 alto, 3 a 5.9 medio y 1 a 2.9 bajo. Y aquí nos dice qué significa cada nivel de calificación. La importancia para el negocio también la van a calificar. Repito, esto es solo para debilidades, porque fortalezas tiene un tratamiento particular. Entonces, importancia muy alta de 8 a 10, alta de 6 a 7.9, media de 3 a 5.9 y bajo de 1 a 2.9. Esas son las escalas de calificación de magnitud y de importancia para el negocio de las debilidades. Repito, las debilidades que son las mismas de la matriz EFI. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? Toman un cuadrito de ejemplo como estos y califican. Cogen todas las debilidades de la EFI, califican la magnitud, importancia para el negocio y sacan un promedio, es decir, el promedio en magnitud y el promedio de importancia para el negocio. Con esos promedios, ustedes tienen que trazar un gráfico donde la media de la magnitud, o sea, el promedio de la magnitud, donde del resultado trazan una línea vertical, un eje vertical, pueden utilizar las autoformas de Excel, y en importancia para el negocio trazan la línea horizontal en el promedio. Y nos van a dar 4 cuadrantes. ¿Cuáles son esos 4 cuadrantes? Cuadrante 1 significa alto, cuadrante 2 prevención, cuadrante 3 indiferencia y cuadrante 4 prioridad secundaria. Ustedes van a clasificar esas debilidades. Entonces aquí nos dice qué significa cada uno de esos cuadrantes. La idea es que hagan un párrafo corto, sencillo, no se extiendan no más de 5 líneas por cada cuadrante para que ustedes interpreten cómo se clasificaron estas debilidades. ¿De acuerdo? Esto es solo para debilidades en el método Deptford. En el siguiente video voy a explicar cómo se califican las fortalezas, que van a cambiar un poquito con respecto al tema del análisis de las debilidades.